Listo, adelante. Sí, Ah, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario de la Unidad de Bioingeniería. Agradecemos como siempre su presencia y agradecemos a los coordinadores del seminario que hacen posible que se lleve a cabo. Dentro de estos coordinadores, pues tenemos a los doctores Fausto Calderas, al doctor Edson Emilio Herrera, así como a las doctoras Lupita Sánchez, Catalina Soriano, Linda Verónica Campos, Alejandra Chávez, Margarita Cantú, y a los doctores Enrique García, Joaquín Flores. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Ulises Torres Herrera. Y antes de continuar, les recordamos que la sesión se graba y a partir de ahora se va a hacer la transmisión en vivo en YouTube. Entonces esperemos que este, todo esté bien con esto, de que no tengan inconveniente con que se grabe y se transmita. Y la presentación tarda 40 minutos, dura 40 minutos aproximadamente, y después se da oportunidad a que haya la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta a lo largo del seminario, pueden escribir su pregunta en el chat o al final levantar la mano. Y pues bienvenidos, gracias por estar aquí y dejamos al doctor Joaquín Flores que presente al doctor Ulises. Adelante, doctor Joaquín. Muchas gracias, doctora María. Voy a leer la semblanza que tenemos aquí del doctor Ulises. El doctor Ulises Torres Herrera es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química por la UNAM en el 2015. Posteriormente realizó estudios de doctorado en Ciencias Químicas, también en la UNAM, con la tesis titulada Fluid Dynamics in Oscillating Nanotubes, a Continuum Mechanistic Approach, bajo la supervisión de la doctora Eugenia Corbera Poiret. También ha completado su formación en mecánica y fisicoquímica de medios continuos con una estancia en McGill, en dinámica molecular y cálculos de FT de agua confinada en nanotubos de carbono. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de México sobre el modelado de cosecha de agua atmosférica en MOFS, y recientemente hizo una estancia postdoctoral en The Hong Kong Polytechnic University sobre el modelado de estructuras flotantes en el océano. Y bueno, Ulises, bienvenido. Esta es tu casa. Cabe destacar que ya llevamos algunos años de conocernos, compartimos un poquito de tiempo ahí mientras hacíamos el doctorado, y luego en Hong Kong tuvo también la oportunidad de convivir un ratito con él ahí en la Universidad Politécnica de Hong Kong, ahí en dos mexicanos en medio de millones de chinos, ¿verdad? Pero me da mucho gusto, Ulises, que estés aquí presentando el seminario. Esta es tu casa, bienvenido. vale, muchas gracias, doctor Flores, perdón. Se me va a olvidar, yo lo conozco por Joaquín de tantos años. Muchas gracias a todos por invitarme aquí a su seminario de la Unidad de Bioingeniería. Me da mucho gusto estar aquí. Eh, Me gustaría platicarles un poquito cuál es la motivación de este trabajo o por qué se me hace bonito, padre, presentarlo aquí con Joaquín, con todos ustedes. Yo creo que un poco parte del tema de la presentación sale a raíz de muchas discusiones que he tenido con Joaquín. Los dos trabajamos en fluidos, aunque en sistemas un poco diferentes, aunque esperamos converger. Por ejemplo, Joaquín es muy experto en el flujo de sistemas vasculares y el modelado de los fluidos adentro del cuerpo humano. Entonces, muchas veces hemos platicado un problema común que sucede aquí en un sistema de fluidos que consiste en algo, conceptualmente es muy sencillo. Imaginemos que tenemos un sistema muy complejo de tubos y ese sistema muy complejo de tubos puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Un ser humano. Y entonces, ¿cuáles son esos tubos? Pues son los vasos, las arterias, las venas, arteriolas, todo lo que transporta sangre, ¿no? Porque al final la sangre es un fluido, ¿no? Para nuestros fines. Y entonces, una pregunta interesante es, bueno, imaginemos esto como si fuera una red de tuberías o el cuerpo humano como una red de tubos, y la pregunta es, ¿y si hay un cambio en una parte de esa red? Por ejemplo, un cambio en cierta arteria que va a la cabeza. Esto, un cambio, me refiero a algún cambio geométrico, una deformación anatómica, un golpe, un aneurisma, algo que obstruye ahí, pues evidentemente eso genera una perturbación, ¿no? Eso cambia el sistema. Y la pregunta es, ¿y se puede detectar en alguna otra parte del cuerpo? ¿Se puede detectar lejos de ahí? Sea cual sea el cambio, ¿eh? O sea, y ahora pongo este ejemplo porque es algo cercano a todos y es una discusión que hemos tenido. Joaquín y yo, pero esta pregunta se puede extrapolar a muchos sistemas de fluidos, ¿no? O sea, si un cambio sucede aquí, ¿se podría detectar en un lado totalmente distinto?
¿Qué tiene que ver esto con el tema del seminario que decimos estrategias para sistemas multiescala? ¿Qué es lo multiescala de esto? Imaginémonos que fuera algo así como que la perturbación creara una especie de onda, un cambio que se propaga como una ondita, como si fuera una onda de sonido o un terremoto que empieza aquí en la cabeza y se propaga a todo el cuerpo. Pues lo que pasaría es que esa ondita o ese cambio chocaría con todos los objetos que se encuentren, ¿no? Entonces chocaría, pues quizás si vemos aquí, chocaría con estas arterias gruesas, que de hecho es la aorta, chocaría con muchas otras del cuerpo, chocaría con el corazón, chocaría aquí con las ilíacas que se abren hacia las piernas, chocaría con alguna otra parte del cuerpo. Entonces, cada una de esas veces que una onda choca, pues se rebota, ¿no? Y se refleja del mismo modo que hacemos eco en una casa o en una cámara. El cuerpo hace algo parecido. Nada más que el cuerpo es mucho más complejo que eso, porque además el cuerpo está hecho todo de un material de densidad muy cercana al agua y además que disipa mucho las ondas. Entonces, el punto de esta historia es que el responder esta pregunta de si un cambio sucede aquí lo puedo detectar en otro lado, en realidad es una pregunta muy compleja, que parte de la complejidad viene de que hay muchas cosas de diferentes tamaños aquí. Por ejemplo, hay arterias muy grandes, hay arterias muy chiquitas, hay porciones de la red donde hay muchas divisiones en un espacio muy pequeño y al cambio hay otras porciones al revés, donde es un solo tubo grande que abarca una porción importante del cuerpo. Entonces, la complejidad no solo viene de que son muchos vasos o muchas venas o muchas tuberías, si lo queremos ver así. La complejidad viene de que abarcan muchos tamaños distintos también. Entonces, esa es un poco la motivación. ¿Cuál es el objetivo de lo que quiero presentarles? Pues quiero mostrarles un poquito que hay sistemas dinámicos, sistemas con fluidos, en donde su complejidad viene de que tienen dimensiones muy dispares. Ajá. Dimensiones puede ser tanto tamaños, o sea, longitudes, pero también escalas de tiempo. El tiempo en que responden o el tiempo en el que ocurren los fenómenos, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que yo le llamo multiescala. Multiescala quiere decir muchos tamaños o muchos tiempos, muchos rebotes de ondas de diferentes frecuencias, por ejemplo, y suceden todos a la vez. Ajá. Y quisiera mostrarles, al haberles enseñado algunos ejemplos de estos sistemas dinámicos, quisiera también mostrarles algunos logros teóricos que hemos hecho para modelar y resolver estos sistemas, ¿no? Y entonces, todo esto tiene un tono bien especial. A mí me gusta pensar en esto como que es un área, esto es teoría, quiere decir que no es experimental, es conceptual, viene de modelos, viene de matemáticas, pero me gusta hacer una distinción entre esto que hacemos y el área de la computación. ¿Por qué? Porque mucho de lo que estudiamos aquí, aunque siempre usamos computadoras, van a ver que el eje central para resolver los problemas no es la computadora. La computadora solo es un ayudante para visualizar. Ajá. Entonces, la forma en que yo lo veo es como esta pregunta del final. Dice, ¿qué podemos aprender de estos sistemas o qué hemos aprendido? Y que no pudo haberse aprendido solo usando cómputo numérico, o sea, solo haciendo una computadora, poniendo una simulación del sistema y dejándola correr, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de valor ahí y es lo que quisiera mostrarles hoy, ¿no? De eso se trata. Entonces, eso es lo que es una estrategia analítica. Es una estrategia para resolver un sistema de forma matemática, de forma teórica, pero sin recaer en que la computadora haga el método numérico, en que la computadora haga toda la simulación. Podríamos decir, en cierto modo, que la solución la propone una persona y después la computadora lo único que hace es demostrar o hacer valores y poner en evidencia lo que una persona concluyó, ¿vale? Por eso les pongo aquí, esto sería como hacer teoría sin computadoras. No es que no se ocupen computadoras, ¿no? Más bien lo que sucede es que encontramos métodos donde hay interpretación o hay resultados que se pueden sacar, incluso si la computadora en este momento no está haciendo cuentas. Al final del día una computadora solo hace operaciones y obedece lo que nosotros le instruyamos, ¿no? Incluso una inteligencia artificial, esencialmente son máquinas que obedecen instrucciones, ¿no? Entonces, y las instrucciones para nuestros fines de las simulaciones y el cómputo, pues son operaciones matemáticas. Imaginémonos un problema, por ejemplo, que tenemos que en teoría, que es como esta ecuación azul, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación diferencial y esto resuelve algún problema de la naturaleza, ya sea una distribución de calor, cómo se transporta la masa en cierto material, cómo se comporta un fluido. Imaginemos que esta es la solución. Más bien este es el problema, es la ecuación diferencial. Una computadora lo que haría es tomar ese problema y traducirlo en un montón de operaciones matemáticas que tiene que hacer secuencialmente. Eso es lo que hace una computadora. Ajá. Entonces, la computadora lo que hace es descomponer este problema
que este problema viene de que yo entiendo la naturaleza. Pero la computadora lo que hace es, a mí no me digas problemas, a mí no me digas naturaleza, a mí dime operaciones que tengo que hacer. Eso es lo que hace una computadora y son muy buenas, ¿vale? Hacen millones de veces lo que podría hacer un ser humano en toda su vida y lo hacen en un segundo. Ajá. Entonces, eso resulta muy útil para nosotros. La computadora hace una simulación y luego hace operaciones, pero lo que me parece muy importante es que el resultado, todo lo que hace la computadora en el proceso no es procesable por un ser humano. Nosotros lo que veríamos son un montón de números, un montón de números. Ajá. Y entonces, ¿qué concluye uno de eso? Per se nada. Uno no puede concluir nada hasta que viene un procesador gráfico o una manera de representar esos números y entonces hasta que hago una gráfica digo, ah, esa fue la solución. Eso es lo que me está queriendo decir. Los números por sí solos no son susceptibles de que hagamos ciencia, o sea, no son susceptibles de que interpretemos la realidad y veamos si nos ayuda a entender mejor, ¿no? En cambio, yo creo que es útil a veces resolver con métodos analíticos. ¿Qué quiere decir un método analítico? Quiere decir que yo propongo una solución a través de funciones que yo ya conozco o utilizando técnicas que yo ya conozco que dan resultados exactos. Ajá. Y entonces, la utilidad de eso es que yo encuentro, imagínense, por estos métodos, para este problema yo encuentro, esta es una solución. Yx igual a seno de x, ¿no? Para ese modelo puede ser una distribución de calor, de cómo se distribuye la masa en una mol, lo que ustedes quieran. Lo que es interesante es que yo sin haber hecho números, yo nada más de ver este resultado, yo puedo interpretar, puedo sacar información. Por ejemplo, esto me dice que es una onda. Entonces, lo que sea esta distribución de velocidades o de temperaturas, hace ondas. También me dice de qué tamaño son esas ondas y me dice de qué amplitud son esas ondas. Toda esa información sin haber hecho un solo numerito. Ajá. Entonces, este solo es un ejemplo, entre tantos, de que a veces las matemáticas, a pesar de que las vemos como oscuras y estos métodos analíticos los vemos como oscuros, en realidad lo que tratan es de mostrarnos cosas simples. Ajá. Y no es que yo esté peleado con las compus. Claro que no. De hecho, todo el trabajo que les voy a enseñar está hecho con computadora. Simplemente es la reflexión de que hay cosas que podemos hacer incluso sin requerir que la computadora resuelva el problema. A veces podemos tratar nosotros de resolver el problema, ¿vale? El problema matemático. Ajá. Entonces, este ejemplito y x igual a seno de x, les doy una buena noticia. Es la única ecuación que va a haber en toda esta presentación, ¿vale? Porque también ese es otro mensaje importante, creo. Se puede discutir de matemáticas en términos de física, en términos de sistemas, ¿no? Entonces, no necesitamos estar poniendo funciones y funciones y llenar esto de ecuaciones y ecuaciones, ¿vale? Me gustaría discutir en otros términos. Ahora, pero, entonces, ¿por qué pusimos esto? Solo para ilustrar que hay veces que aunque parezca mentira, una sola expresión contiene mucha información. No necesito ver montones y montones de números y graficarlos para verlo. Nada más de ver esto, yo sé cierta información. Ahora hay que saberla interpretar, ¿verdad? Y ese es el asunto. El asunto es que hay sistemas para los que la solución no es y seno de x. La solución es mucho más complicada e interpretar es aún más complicado, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer hoy es mostrarles qué ha pasado cuando trato de extraer esa información. ¿Ok? Entonces, todo esto fue un preámbulo. La presentación esencialmente es presentarles tres sistemas que he estudiado, que tengo el gusto de estudiar junto con muchos supervisores, colaboradores, otros compañeros. Ajá. Y entonces, mostrarles estos tres sistemas típicos. ¿Qué tienen en común estos tres sistemas? Estos tres sistemas son todos multiescala. Y se los voy a mostrar. Les voy a mostrar que o el sistema tiene muchas divisiones, o el sistema tiene muchos tubos, o el sistema tiene muchos tamaños en donde fluye el agua o fluye algún otro líquido, ¿vale? Entonces, después de ver estos tres sistemas, voy a mostrarles un poquito qué hemos avanzado o qué hemos obtenido, que si lo hubiéramos hecho solo con una computadora habría problemas o no sería difícil interpretarlo, ¿vale? Insisto, no es que esté peleado con las computadoras, pero me parece que es muy interesante hacer investigación complementando o ayudándole a las computadoras en problemas que las computadoras encuentran difíciles. Estos tres sistemas tienen eso en común, que si yo tratara de hacerlos en una computadora, van a ver que una computadora tendría muchos problemas para tratarlos, ¿vale? Y vamos a ver qué concluimos de eso. Ok, el primer sistema es un sistema muy sencillo. Es un canal microfluídico. Un canal quiere decir que es un espacio confinado, o sea, como una especie de tubería donde yo hago pasar líquido. Ajá. Pero en este caso es un microcanal. Quiere decir que las dimensiones, el ancho y el espesor del canal son del orden de micras, ¿no? Entonces imaginemos que aquí este canal cafecito, si yo lo mido el largo y el ancho del rectangulito de aquí, ese largo y ancho está del orden de micras.
Ajá. ¿Por qué nos sirve eso? Porque hay todo un área de microfluídica, de hacer pasar fluidos en canales pequeños. Ajá. Ahora, ese es un tamaño del sistema. El otro tamaño, yo trato de modelar rugosidad en la pared de aquí abajo, la pared que está de color azul. Ajá, azul, azul más oscuro, porque esto del el agua adentro del canal está en azul claro, ¿no? Este más oscuro es una de las paredes. Y esta pared decido modelarla como rugosa, pero rugosa de cierta manera muy especial, como si fuera un patrón de rectangulitos. Esa rugosidad la pongo así. Esto es una aproximación, claro que es una aproximación. Ajá. Pero es una de las muy comunes que hay, ¿eh? Lo que tiene de interesante esto es que, ok, espero que con esto me crean que esto ilustra la parte multiescala. ¿Qué es lo multiescala? Hay dos tamaños muy diferentes donde se mueve el agua. Uno es el tamaño grande, el tamaño de este canal, del canal microfluídico, que como yo les dije, las dimensiones, las Ws y las Hs, son del orden de micras. Ajá. Pero hay un tamaño muy pequeño de la rugosidad, que es como si fueran pequeños dientecitos y el agua también se mete adentro de esos dientecitos aquí. Entonces, adentro de esos dientecitos, el tamaño es del orden de nanómetros, ajá, de unos cuantos nanómetros. ¿De qué depende eso? De las mediciones de rugosidad del material. Por ejemplo, una superficie de madera tiene cierto tamaño, estas rugosidades, estos dientecitos. En cambio, una superficie de cristal, una superficie de metal tiene otros tamaños, ¿no? Entonces, estos que yo les llamo subcanales, subchannels aquí, ajá, representan eso, cómo pasa el fluido a través de estas partes rugosas. Ajá. Ahora, ¿qué es interesante de eso? Ese sistema por sí solo ya es multiscala, eso está muy bien, ¿no? Pero lo que le da más complejidad a esto es un hallazgo que hizo Kapoor en 2014. Kapoor y Patil pues, hicieron este descubrimiento de que si ustedes toman gotas de agua muy pequeñas y las ponen a oscilar, ellos encontraron en ciertas condiciones que el agua presenta viscoelasticidad, que si nosotros tomamos agua y la atrapamos y la hacemos oscilar en espacios muy, muy pequeños, por debajo de 5 nanómetros, se empieza a ver algo de elasticidad y se refleja a través de un tiempo de relajación del agua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una idea simple de explicar, pero compleja de imaginarnos. Quiere decir que el agua, normalmente el agua es un simple líquido, si lo quieren ver así. Pues resulta que cuando la atrapamos en ciertos tamaños, empieza a tener comportamiento intermedio entre un líquido y un sólido. A eso es a lo que le llamamos viscoelasticidad. Un comportamiento intermedio entre un líquido, que es solamente viscoso, y un sólido elástico, algo intermedio, ¿vale? Ellos lo encontraron esto experimentalmente. Esta figurita de Kapoor es una medición experimental. Y entonces ese es otro punto interesante de hacer teoría, que a veces podemos proponer un modelo para incorporar este resultado experimental dentro de la teoría. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue, ¿qué pasa si esta viscoelasticidad, que solo se manifiesta en tamaños muy pequeños, qué pasa si este líquido aquí adentro de estos dientecitos se comporta como viscoelástico, pero acá afuera no? Acá afuera, como no hay ese tamaño de confinamiento tan pequeñito de nanómetros, es mucho más grande. Si lo piensan, las micras acá son miles de veces más grandes que los nanómetros aquí, de la rugosidad. Entonces, lo que decía es, pues, ¿qué pasa si el canal principal lo modelamos como un fluido newtoniano y los canales chiquitos, los soft channels, los subcanales, como un viscoelástico? Y lo resolví. Y encontré la solución exacta y analítica de esto, lo cual no voy a poner, porque les dije que solo iba a haber una ecuación en toda la presentación. En cambio, lo que quiero mostrarles es qué se obtiene de eso. Esto que ven aquí, la figura de arriba, es un ejemplo típico de un perfil de velocidad. Quiere decir que si estamos viendo el canal completo, esta es la velocidad en un momento. Le tomamos una foto en un instante cuando va subiendo el fluido, ¿no? Cuando la velocidad va hacia arriba. Y luego, si seguimos simulando, además, este fluido va a ser pulsado con cierta frecuencia, ¿vale? Entonces vamos a pulsar esto arriba, abajo. Entonces, si vemos un perfil, lo que va a pasar es que el fluido se va a mover arriba y abajo, arriba y abajo. Pues aquí le tomé una foto cuando va para arriba el fluido. Ajá. Y estos son los perfiles de velocidad. Los colores nada más me ayudan a ver dónde es la región donde está más alto, dónde está intermedio, dónde está más bajo, ¿vale? No piensen en una escala numérica. Lo importante no es la escala numérica de momento. Lo único que quiero mostrarles es que esta solución exacta y analítica que encontré me permite ver todas las escalas al mismo tiempo. Miren, si ustedes lo ven así, no sé si se alcanza a ver en la figura de arriba que hay una especie como de bordecillos raros. Se ve una especie como de, si ustedes ven la superficie de aquí abajo, la que está más abajo, o sea, hay cuatro lados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Pues el lado que está más cerca de abajo tiene unos pequeños bordecitos y alguien podría pensar, ah, pues es error de la simulación. No, no lo es. Lo que sucede es que esta parte es la rugosidad.
Entonces, la rugosidad así a simple vista es muy difícil de notar. Lo bueno de la solución es que nos permite resolver en cualquier escala. Entonces, yo puedo tomar aquí un zoom y puedo ver cómo se ve esa solución aquí. Y entonces aquí están cada uno de estos canales. Este es el fluido en la inmediación de cada uno de estos canales de la rugosidad. Entonces puedo hacer un zoom aquí, cerca de la orilla, o un zoom aquí, cerca de la región del medio. ¿Eso para qué? ¿Eso de qué me sirve? Simplemente es para ilustrar que la misma solución, que es una ecuación grandotota, que no puse, me permite resolver en el tamaño de acá, enorme de las micras del canal principal, y también me permite resolver en los nanómetros, aquí. Es la misma solución. Ajá. Entonces, les decía, no estoy peleado con la compu me sirve para hacer esto, para representar esto. Pero la compu, su labor no es resolver el problema, su labor es únicamente representarlo gráficamente, la solución que yo encontré. Ajá. Entonces, simplemente para decirles, ¿y qué tiene de especial esto? ¿Por qué no se lo encargaste a la computadora y ya? Ah, muy sencillo. La computadora tiene un problema, que cuando resuelve estos problemas de fluido, lo que tiene que hacer es descomponerlos en una malla. Quiere decir que tiene que partir este problema en muchos cachitos chiquitos, pero tiene un problema enorme, porque la computadora tendría que resolver en muchos cachitos chiquitos la escala de aquí abajo. O sea, tendría que partir en cachitos chiquitos un dientecito de estos, una rugosidad como de 1 nanómetro a 2 nanómetros. Entonces quiere decir que la escala tendría que ser por debajo de nanómetros. Así tendría que partir esto en una malla, así como resolver esto en cachitos chiquitos del orden de menos de nanómetro. Y después con esa misma escala tendría que resolver el orden de todo este tamaño enorme. Entonces, ese es un problema computacionalmente muy serio, porque quiere decir que el sistema para resolver en las dos escalas al mismo tiempo tendría que requerir billones y billones de datos. Necesitaría muchísimos datos para resolver bien ambas escalas. En pocas palabras, quiere decir que la computación se hace muy, muy costosa. Resolver problemas que tienen muchas escalas de manera computacional se vuelve muy, muy costoso, porque la computadora tiene que resolver a la menor escala posible. Ajá. Es como si pensémoslo así. Imaginemos que ustedes quisieran tomar una foto con una cámara y dicen, no, pero yo quiero que esa foto, quiero ser capaz de hacerle zoom y ver también cómo se ve cada una de las pestañas de una persona. Eso quiere decir que la cámara tiene que tener una resolución gigantesca. Tiene que verlo todo, pero también tiene que ver la resolución de cada una de estas cosas. Ajá. A una computadora eso le cuesta mucho trabajo, pero fíjense qué cosa tan rara. A las matemáticas, ¿no? A la solución exacta que encontré no le cuesta trabajo resolver ambas escalas, lo cual es un mérito en sí mismo y lo cual es algo que tuvo mucho trabajo, o sea, tomó mucho tiempo resolverlo, pero no hablemos de eso, me gusta más hablar de los resultados, ¿vale? De lo interesante que es poder resolver ambas escalas. Ahora, ok, podemos resolver ambas escalas y luego qué, ¿eso para qué nos sirve? Yo creo para lo que nos sirvió es porque nos permitió calcular cómo es el resbalamiento en la parte rugosa, en la porción rugosa, donde se ven una especie como de dientecitos ahí en el fluido, donde se ve esta cosa como anómala aquí. Podríamos pensar, ah, pues eso podría pensarse como si estuviera resbalándose el fluido ahí. Y entonces mi pregunta fue, ok, si quisiéramos representar eso como una especie de resbalamiento promedio en esa superficie rugosa, propuso una manera de calcularlo que es totalmente consistente con las mediciones tradicionales de resbalamiento, ¿vale? Resbalamiento simplemente quiere decir que cuando el fluido pasa cerca de una pared, en vez de quedarse pegado a la pared, como que hay cierta diferencia de velocidad entre el fluido y la pared. Ajá. Esta longitud lo único que dice es una cantidad que nos refleja qué tan grande es esa velocidad cuando resbala. Ajá. Ok. Para fines prácticos, lo que esto nos quiere decir es que la simulación que hice o la solución que hice es capaz de predecir cómo cambiaría el resbalamiento si el tiempo de relajación del agua ahí atrapada, la parte viscoelástica, fuera más grande o más chica. Aquí puse unos ejemplos representativos y se ve el cambio del orden de magnitud. Mientras más aumenta el tiempo de relajación, el resbalamiento es más intenso. Eso es interesante. Quiere decir que esa viscoelasticidad que encontró Kapur, mientras más grande sea, yo predigo que esa viscoelasticidad ocasionaría que ese fluido como que resbalaría en la región rugosa, ¿vale? Y luego también lo calculé comparado con el tamaño de esa rugosidad, o sea, los dientecitos de la rugosidad, qué tan grandes o chicos son. Y concluí que hay una etapa donde si incrementamos el tamaño de la rugosidad, incrementa el resbalamiento. Pero si alcanzamos cierto valor, después de cierto valor llega como una especie de asíntota, quiere decir que ya si incremento el tamaño de la rugosidad, ya no va a incrementar la longitud de resbalamiento. Ajá. ¿Eso qué tiene de interesante?
Espero que les suene extraña la idea de que una superficie rugosa permite el resbalamiento del líquido. Si les suena extraño, están en lo correcto. Usualmente la rugosidad tiene el papel opuesto. La rugosidad ocasiona que el fluido se detenga. Piénsenlo ustedes, porque la rugosidad produce fricción, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Lo que es interesante o que es contraintuitivo es que esto no pasó por la rugosidad per se. Sucedió porque adentro de esa rugosidad el agua puede ser viscoelástica. Y el agua viscoelástica lo que tiene es que es capaz, como una partícula elástica, es capaz de magnificar energía cuando vienen ciertas frecuencias. Esa es la razón de que haya incrementado el flujo. Entonces, que la elasticidad es como si hubiera resortitos allí en el agua atrapada y esos resortitos les podemos extraer energía y se ve reflejado todo eso como si resbalara el líquido. Ajá. Entonces, ese es un resultado que obtuvimos gracias a estos métodos analíticos. ¿Ok? Yo creo que es algo interesante, pero más allá del valor que tiene, es ilustrarles que vale la pena a veces, en vez de mandar todo a la computadora, sentarnos un momento y pensar, ok, podemos obtener una solución previa a la computadora o una solución exacta que no necesite la computadora, y a veces es útil para cosas como estas, ¿vale? Si todavía no me han comprado la idea de que resolver cosas de forma analítica sirve, déjenme ponerles otro ejemplito, ¿vale? Otro ejemplito interesante. Este es un ejemplito de redes hechas de nanotubos. Este ejemplo, como tal, es teórico. Ajá. Quiere decir que yo empecé partiendo de un modelo de, imaginémonos una red que funciona así. Tenemos un nanotubo, un tubo chiquito, y ese tubo se divide en dos. Ajá. O lo pegamos con otros dos tubos, si lo quieren ver así, ¿ok? Para formar una red. Luego, cada una de esas salidas del tubo lo pegamos con otros dos. Entonces, es como si fuera una red donde cada tubo se va dividiendo en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho, y luego en 16. Ajá. Entonces, en este ejemplito, la cantidad de divisiones son cuatro, se divide cuatro veces el tubo. Por eso digo que tiene cuatro niveles. A estas redes le reciben un nombre, les llamamos redes fractales, porque la red se va dividiendo, ajá, y se va dividiendo de una forma constante en dos, un tubo en dos, y luego otro tubo en dos, y otro tubo en dos. Vale. Y adentro pasa el fluido, adentro hay fluido, ¿vale? Lo que tiene de interesante es que lo que le vamos a hacer a esta red, además de eso, es vamos a pensar que los tubos son susceptibles de vibrar. Vibrar como una cuerda de guitarra. Quiere decir que si yo tomo un martillito y lo golpeo, ese martillito se puede llamar, por ejemplo, microscopio de fuerza atómica, que es capaz de ejercer aquí una fuerza cortante, así como empujar uno de los tubos y luego ponerlo a vibrar. Imaginemos que ese es el caso, que yo tomo uno de estos tubitos y lo pongo a vibrar. Eso lo que va a ocasionar es que la red, que inicialmente transportaba fluido de cierta manera, un fluido de izquierda a derecha, pensemos, debido a la vibración que yo le pongo en uno de los tubos, además de ese flujo, va a empezar a oscilar, va a ocasionar que el fluido empiece a oscilar, ¿vale? ¿Cómo es eso? Vamos a imaginarlo así. Imaginemos una red de cuatro niveles. ¿Cómo sé que tiene cuatro niveles? Porque se divide cuatro veces esto. Ajá. Y ahora yo tomo uno de los tubos y digo, aquí le voy a aplicar como un martillito que le empiece a vibrar este tubo, ajá, y entonces lo que voy a ocasionar es que además del flujo constante de izquierda a derecha, va a haber un flujo oscilante debido a esta vibración. ¿Mm? Lo que tiene de interesante al haber resuelto esto, lo que descubrimos, es que hay una estratificación del flujo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que alguna porción de la red, inicialmente, antes de la perturbación, la red toda transportaba el fluido de la misma manera. Pero debido a esta vibración, resulta que la vibración hace que el flujo aquí oscila mucho donde golpeamos. Pero también como todo esto está acoplado al final del día, ajá, yo les decía, las perturbaciones se acoplan, como el ejemplo del cuerpo humano, pues aquí pasa eso, que si yo perturbo el flujo aquí, eso se va a transmitir lejos hacia el resto de la red. Y encontramos que el patrón era el siguiente, cuando yo voy recorriendo la red upstream, que quiere decir como en dirección opuesta al flujo, o sea, el flujo va de izquierda a derecha. Si yo pienso cómo se ve el cambio de flujo de derecha a izquierda, regresándome en el flujo, lo que yo voy a encontrar es que mientras más lejos esté del punto de perturbación, lo que va a pasar es que la oscilación, la parte oscilante debido a esto, se va haciendo más y más pequeña. Pero entonces se forman regiones completas donde la oscilación tiene más o menos el mismo tamaño. Eso es lo que represento yo con cada color. Los colores representan regiones donde la oscilación del flujo tiene cierto valor constante fijo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay regiones donde la oscilación va a ser alta, regiones donde va a ser media y regiones donde va a ser baja la oscilación, ¿vale? ¿Y qué tiene eso de especial? Lo que tiene eso de especial es que ahora podemos hacer esto, lo que yo hice después de eso, es hacer esto con muchas simulaciones, o sea, quiere decir con tubos de muchos tamaños, con tubos de muchos radios y en muchas condiciones. Y entonces a veces los tubos eran iguales y a veces no. Entonces hice muchas variaciones. Y lo que obtuve
es que si hacíamos muchas simulaciones, para cada simulación yo puedo obtener qué tanto oscila el flujo. Entonces puedo hacer este cociente del flujo oscilante entre el flujo neto. Cada uno de estos puntitos de la gráfica de la izquierda es una simulación distinta. Entonces, ¿qué es lo que varía en el eje horizontal? Es que son simulaciones con una red de diferente tamaño. Ajá. Entonces, a veces era una red que tiene 12 niveles. ¿Qué quiere decir 12 niveles? Quiere decir que un tubo se divide en 2, luego en 4, luego en 8 y así 12 veces. Ajá. Si mal no recuerdo, eso daba un total como de 4095 tubos en total. Ajá, entonces una red de muchos, muchos tubos. Bueno, entonces, esto es para ejemplificarles que hicimos estas simulaciones, cada uno de estos puntitos fue una simulación distinta. Ajá. Y luego las acomodamos, dijimos, bueno, ¿cómo es la oscilación de flujo en el canal donde yo apliqué la perturbación? Y luego la curva roja rojiza, roja oscura, dice, ¿cómo es un nivel arriba? Y luego me fui moviendo, ¿cómo es otro nivel arriba? ¿Y cómo es otro nivel arriba? Y así, ¿vale? Ok, esta es una forma de representarlo. Pero una manera que me gustó más es qué tal si presentamos cómo es el flujo en cada uno de los tubos de la red, pero como función de qué tan separado está del tubo donde está la vibración. Ajá. Por ejemplo, acá, si yo vibré aquí, esto es un nivel arriba, esto es dos niveles arriba, esto es tres niveles arriba. Y así me voy, ¿vale? Eso es lo que está graficado aquí. Insisto, aquí también cada uno de estos puntos es una simulación. Y lo que encontré de interesante es que miles de simulaciones parecen condensar en una sola curva patrón. ¿A mí de qué me sirve esto? Esta curva patrón, lo único que depende es de la frecuencia con la que osciló el tubo vibrante. Ajá. Entonces, esta es para cierta frecuencia de oscilación que si mal no recuerdo anda como en 100 megahertz. Si ustedes quieren hacerla a 10 megahertz va a salir otra curva maestra y así, ¿vale? Solo depende de la frecuencia. Lo que tiene de interesante es que esto me ahorra incluso hacer simulaciones. Como pude hacer miles de simulaciones y las puse todas juntas. Ahora, esta curva lo que me dice es, yo puedo predecir qué tanto va a oscilar el flujo en una red cualquiera, de cualquier tamaño, nada más sustituyendo esta ecuación de línea recta. Ajá. Alguien podría decirme aquí, bueno, profe, hasta este punto, ¿y qué tiene esto que no pudo haber hecho una computadora? Déjenme platicarles una cosa interesante. Este sistema, los flujos son números muy chiquitos porque son sistemas nano, entonces los flujos son el orden de microlitros, picolitros, nanolitros por segundo. Ajá. Y luego, si le agregamos el hecho de que hay que modelar miles de tubos al mismo tiempo, esa es la parte multiescala, que son miles de tubos a la vez. Ajá. Y entonces esa es la dificultad que tiene la computadora. Y luego hay otro problema más, que además de eso, a veces los parámetros de la computadora, las simulaciones oscilan, tienen cierta oscilación debido al ruido. Pues resulta que esta vibración que produce el tubo vibrante también se parece al ruido. Entonces surgiría el problema. Si uno ve solo resultados computacionales de un simulador numérico, la pregunta sería, ¿cómo distingo entre el ruido que viene de la física, de resolver el sistema, y el ruido que viene nada más de que la computadora es imperfecta, no puede resolver sin tener cierto error intrínseco? Hay cierto error propio de resolver un problema con métodos numéricos. Ajá. Entonces, todo eso le da problemas a la computadora y son problemas que no existen al haber resuelto esto de forma exacta. Ajá. Entonces, yo creo que eso es algo valioso. De entrada, yo me acuerdo la primera vez que presenté eso en un congreso, yo les decía, pueden tomar de toda esta presentación solo estas dos ecuaciones, la azul y la roja, y olvidarse totalmente del modelo y de todas las matemáticas que hay detrás. Pueden usar esto tal cual como un criterio de diseño, así de fácil, ¿no? Y nos ahorramos de modelar el flujo adentro de cada uno de los miles de tubos ahí. Entonces yo creo que eso es algo útil, ¿no? O es algo interesante que salió de un resultado analítico. ¿Ok? Si todavía, a estas alturas, todavía no me compran que estos métodos son útiles y complementarios a las computadoras, déjenme presentarles un sistema de fluidos totalmente distinto. Este sistema es muy cercano o parecido a lo que hice en Hong Kong. Resulta que uno puede tener plataformas oceánicas de muchos tipos. Pueden ser plataformas, por ejemplo, esta de aquí es un abastecedor de combustible para una, ¿cómo se llama? Un barco. Ajá, tiene una embarcación en medio del océano. Y entonces el problema es que no podemos estar trayendo el barco de ida y de regreso a la costa para reabastecer de combustible, de gasolina, queroseno, lo que ocupe. En vez de eso, lo que hacemos es llevar un tanque y luego lo ponemos a flotar, lo dejamos aquí fijo en medio del océano y estos cables son simplemente con los que abastece de combustible el barco, ¿ok? Ahora, lo interesante que tiene es que hay muchas maneras de tener fija una estructura en el océano. Y la que yo estudié aquí se llama un sistema de anclaje o un mooring system, ajá, que consiste en esto, consiste en
en una especie de cable elástico que colocamos por debajo y se fija al lecho del océano, al fondo del océano. Ajá. Aquí se ponen algunos clavos, se clava, se ajusta aquí. Luego esta parte se deja flotando porque va aquí al océano. Y finalmente el extremo de arriba se fija la parte de abajo de la plataforma. Ajá. Entonces, esta es una manera de mantener una estructura flotando, pero estable en el océano. Ajá. ¿Por qué? Porque la viga elástica va a sostenerlo como si fuera un brazo que lo detiene. Ajá. Ok, lo que tiene de interesante es que esta es la manera por mucho la más barata de tener uno de estos sistemas. El problema que tiene también es que es la manera que más se rompe, porque resulta que hay muchas fuerzas aquí. Las fuerzas del océano, las corrientes, las olas, pues evidentemente son un esfuerzo o un estrés que se aplica sobre este cable elástico. Y entonces hay un momento, hay situaciones donde lo pueden romper y reventar. Ese es un problema. Entonces, esa es la motivación de estudiar este tipo de sistema. Y ahora viene otra vez la pregunta del millón. ¿Y por qué hacerlo de forma analítica? Bueno, una razón, en este caso muy importante, es que lo que nosotros queríamos hacer aquí con el doctor Keramat y con el doctor Duan, lo que queríamos hacer es, ¿qué podemos hacer de esto sin tener que suponer una forma simplificada de cómo se comporta la corriente del océano y de las olas? Es decir, en este caso, la ventaja de usarlo analítico es que le podemos implementar tal cual datos del océano. Ajá. Y así lo hicimos. Miren, y el océano, no es para presumirles, pero a mí me encanta esto. Resulta que el océano, si le medimos cómo se ven las corrientes oceánicas, o sea, la velocidad, o cómo se ven el oleaje, encontramos que es complicadísimo. Tiene un perfil muy complejo. Si lo medimos en el tiempo, son las curvas de la izquierda. Y si lo medimos en frecuencia, son las de la derecha. Y aquí viene la multiescala del problema, que resulta que las corrientes del océano cambian muchísimo, cambian drásticamente. Y también las olas, miren, estos son los espectros de las olas, un espectro típico, y son diferentes zooms del espectro. Entonces, este es el espectro global y estos son zooms. Y lo que pueden apreciar es que el espectro de frecuencias de las olas en el mar es un espectro súper rico. Tiene un montón de picos, tiene un montón de frecuencias. ¿Cómo una computadora podría resolver todas estas frecuencias a la vez? Es un reto enorme. Entonces, lo que hacemos nosotros es más bien aprovechar un resultado analítico y ver consecuencias. Ajá. Una de las consecuencias del tratamiento analítico es que nos permite hacer partición de una señal compleja. Por ejemplo, esto es una medición de oleaje. Y lo que dijimos es, imagínense que a mí me interesan solamente cierto tipo de eventos de olas, por ejemplo, los eventos en rojo. Ajá. Eso sucede, es una medición real. Y yo lo que quiero saber es qué contribución tienen estos eventos en rojo al movimiento global de mi estructura flotante, de mi boya o de mi plataforma flotante. Ajá. Y esto fue lo que obtuvimos. Ajá. Lo que obtuvimos es que dependiendo la longitud de la longitud del cable con el que yo anclo, a veces puede pasar que la onda se amplifique o se suprima. Ajá. Pero bueno, el punto de esto es que entonces el método ¿para qué sirve? Sirve a veces para estudiar datos reales. Parecería mentira, pero a veces las simulaciones de computadora les cuesta mucho trabajo implementar datos reales. Ajá, por un problema numérico que no vamos a platicar hoy. Pero a las soluciones exactas les puedes meter los datos que tú quieras y convergen y funcionan bien. Esa es una ventaja. Y la otra ventaja, ya estoy casi sobre tiempo, la otra ventaja que tienen es que también puedes resolver, incluso si partes tu señal en muchos cachitos. Por ejemplo, este es el espectro completo de las olas, pero no sé si les da esa impresión que hay algunos de estos picos como que son equidistantes entre sí. Por ejemplo, yo puse aquí colores para indicarlo. Todos los azules como que son bandas que tienen una separación fija, ¿no? Todas las verdes tienen otra separación diferente y todas las negras tienen otra separación diferente. El espectro completo de las olas es todo, pero yo noté ese patrón. Entonces, si ustedes tienen experiencia en alguna dinámica de sistemas, usualmente cuando tienen muchos picos equidistantes, le llamamos a eso armónicos. Quiere decir que la razón de eso suele ser que es como cierto fenómeno físico de ondas que rebotan, y los múltiplos quiere decir que rebota la onda una vez, o que rebota la onda dos veces, o que rebota la onda tres veces. Ajá. Entonces, pero bueno, esa es interpretación física. Lo que me pareció interesante es que estos métodos te permiten separar tu señal como tú quieras, y siempre va a converger y siempre va a dar resultados que puedes interpretar. A una computadora, si tú le pides separa la señal en dos, los métodos numéricos que usan pueden no converger. Puede ser que dé error, que lo que veas esencialmente es error, ¿vale? Esa es otra cosa que me parece muy interesante decir, que la gente tiene esa idea equivocada que las computadoras nunca se equivocan. Eso no es cierto, se equivocan todo el tiempo,
porque lo único que hacen es seguir instrucciones, y a veces la instrucción que les damos es errónea, ¿no? Por eso es útil a veces tener matemáticas, porque las matemáticas nos dicen cuándo un problema es exacto y cuándo un problema siempre converge o no siempre. Bueno, ahora, ¿qué tuvo que ver todo este preámbulo, como si yo fuera enemigo de las compus? ¿Qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que tomamos esta señal completa. Nosotros dijimos, ¿qué pasa si tomamos solo la parte azul? Solo la parte de las olas que viene de esto azul. Y la modelamos. Y miren, y esto da la curva azul aquí abajo. Y parece ser entonces que el movimiento que va a tener la estructura flotante, un componente va a ser solo el azul, que se debe a esto. Todo. Luego, toda la parte verde fue otro componente. Ajá. Y toda la parte negra fue otro componente. La respuesta real del sistema es la roja, ¿vale? La curva roja de abajo. ¿Sí? ¿Qué tiene esto de interesante? Lo que tiene de interesante es que nosotros nos dimos cuenta que hay partes donde el comportamiento de la curva roja, que es el real, el que yo voy a medir de mi estructura flotante, se parece mucho solo a la región negra, pero hay regiones donde se parece mucho a la a la región verde. Ajá. Y en general parecería que nunca se parece a la región azul, como que la región azul solo da cierto fondo. Aquí miren. ¿Qué tiene eso de interesante? Lo que tiene de interesante es que parece ser una invitación a la gente que hace oceanografía y que mide estos espectros a decirle, mira, va a haber situaciones donde te es más importante medir aquí, en la región verde, porque parece ser que hay ciertos eventos oceánicos donde eso domina. Y hay otros eventos donde parece ser que la región que domina es la región de altas frecuencias, entre comillas, o esta región negra de aquí. Ajá. Entonces, por supuesto que esto que hacemos de resolver analítico es un punto de partida, es una herramienta para luego orientar a la gente y decirle, mira, ¿por qué no haces experimentos midiendo en estas frecuencias? ¿O por qué no repites estas simulaciones numéricas? Pero ahora enfócate no en todo el espectro, no hagas todo el espectro que es computacionalmente imposible. Enfócate solo en cierto pedacito, que puede ser el que te puede ser interesante, ¿no? Todo esto para llevarlos a algún par de reflexiones. Por supuesto que no soy enemigo de las compus, simplemente creo que a veces les tenemos una fe ciega y no debería ser, ¿no? Entonces, yo creo que la labor teórica tiene que ir en dos partes. Hay que tratar de resolver lo que podamos como seres humanos y lo que no podamos encargárselo a una computadora. Pero además, bueno, además de esa que es mi creencia, estos sistemas lo que demuestran es que aún hay sistemas en la naturaleza en los cuales es enorme el reto de hacer solo mediciones directas o solo hacer simulaciones en computadora. En estos casos, en los tres ejemplos que yo les puse, lo mejor que podemos hacer es empezar con una teoría, empezar con una ecuación y resolverla. ¿Por qué? Porque es muy caro el otro approach. Empezar directo con experimentos, podríamos pasar mucho dinero, gastar mucho dinero y no medir la frecuencia correcta o no medir el tamaño correcto del sistema, ¿vale? Entonces, esto sirve como un punto de partida, como primero aclaremos un poquito el panorama gracias a la teoría simplificada, estos métodos analíticos, y después nos enfocamos. Entonces, esa es una utilidad. Luego, esto solamente quisiera concluir diciendo, estos métodos son un primer paso. Definitivamente después de esto hay que hacer simulaciones más precisas o hay que hacer experimentos más precisos, pero definitivamente la forma en que yo lo veo es que hay que poner un lugar respectivo a la teoría, al experimento y que trabajen juntos. Eso sería para mí lo ideal, ¿no? Que trabajemos todos juntos para medir mejor estos sistemas y sacarles más información. ¿Ok? Por último, quisiera hacer algunos agradecimientos a colaboradores aquí en todo este tiempo que han hecho posible todo este trabajo y también a mis estudiantes, a algunos tesistas que tengo o he tenido, algunos ya, la mayoría ya se ha graduado. Y pues agradecerles a todos ellos y por supuesto aquí están las referencias y agradecerles a ustedes por su atención también. Entonces, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Ulises. Es muy interesante todo lo que nos ha planteado el día de hoy. Justamente de parte del doctor Enrique García Leal en el chat, nos comenta, interesante plática, doctor Ulises. Una pregunta, ¿este modelo que propone puede aplicarse para predecir la extracción de crudo en aguas marinas? Yo creo, pues la parte de la de las plataformas, o sea, yo lo que sí puedo dar es puedo darles parámetros de cómo mantener la estructura estable. Ahora, la parte de la extracción, eso es interesante. El asunto de la extracción es que colocar un tubo aquí hacia abajo, ¿no? Que va hacia el fondo del lecho oceánico. Eso lo he leído porque se parece a otro trabajo que realizamos que no mencioné aquí. El problema que tienen esos tubos es que las corrientes oceánicas pueden producir inestabilidad del tubo. Es decir, un tubo que le pasa fluido alrededor, que lo rodea,
hay condiciones donde podemos generar vibración. De hecho, eso incluso experimentalmente la gente que trabaja en tuberías de flujos de alta velocidad lo ha notado, que las tuberías tienden a vibrar espontáneamente. Ajá, ese tipo de inestabilidad es un reto. La respuesta entonces a la pregunta del doctor es sí, sí se puede hacer. Hay que considerar también el aspecto de cómo es el tubo que transporta, que lleva el petróleo hacia aquí abajo, pero esto definitivamente es un primer paso, tener la estructura flotante a donde va a llegar el petróleo. Así es. Eso es muy interesante. Sí, sí, gracias. El doctor Edson tiene levantada la mano. Sí, Adelante, doctor. sí, buenas tardes, primero que nada a todos. Ulises, me encantó la plática. A mí me gusta mucho tu trabajo. Yo, yo lo empecé a analizar cuando estuve estudiando la publicación en Physics of Fluids, que es la de resonancias que presentaste. Ajá, Y ajá. te felicito, o sea, la verdad es que a mí me gusta mucho. Fíjate que me llama la atención, perdón, si me ven caminando, es que, bueno, voy a sacar algunas copias. Fíjate que me llama la atención que algo tan básico como el oscilador armónico simple lo encuentras en todas partes. O sea, de alguna manera, los fluidos pulsátiles, o sea, están inmersos en tantas cosas. La cuestión de que es tan complicado es que son procesos estocásticos. Y los procesos estocásticos a veces es difícil de describir, ¿no? O sea, hay ecuaciones de evolución, todo eso, y es complicado. Entonces, no sé si me escucharon. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, sí, perfecto, Sí, doctor. Sí, sí, sí. entonces, una Ahora sí se interrumpió un poco, como que se trabó. Toda la explicación se escuchó, pero ahorita esta parte no. Sí, sí, no escuchamos, doctor Edson. No se escucha. Lo que no escuchando, se por oyó en sí favor. fue. Ah, Ya ya. se volvió a ¿Me escuchar, escuchas? doctor. Lo que Sí, no se oyó fue la ¿aquí sí me pregunta, nada escuchas? más. Ahora sí ya la escuchamos, sí. Ujú. Sí, perdón, es que te comentaba que el trabajo me parece muy interesante porque pues, es muy básico y aparte yo aprendí mucho de los trabajos que ustedes publicaron. Entonces, la parte estocástica me parece fantástica. Nada más te quería comentar algunas cosas. Por ejemplo, eso que tú preguntas o que mencionaste acerca de las fracturas de petróleo y todo eso para la extracción marítima, eso se usa creando un temblor hidráulico con surfactantes, con tensioactivos para obtener mayores cantidades de petróleo. Eso se llama flujo vibrátil, o sea, entonces tienes la vibración y tienes esa parte y hay problemas de instabilidad de Rayleigh y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son Sí, sí. importantes. Entonces, yo creo que las teorías que estás presentando sería muy importante pasarlas a fluidos no newtonianos, pero en el régimen de viscoelasticidad no lineal, porque desgraciadamente todo lo que tú estás trabajando, salvo algunos fluidos, tiene que ver con adelgazamiento, engrosamiento, algunas cuestiones de esas. Entonces, Así mi es. pregunta es, si sabemos eso, si sabemos que son fluidos que raramente se comportan de esta manera maxwellianos, digamos, de este tipo, ¿por qué es necesario? ¿Por qué partimos de estos fluidos? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué no nos vamos directamente a ecuaciones más complejas como Fantin-Tanner, los mismos modelos estos así de Giesecke, Giesecke que le llaman? Pues, ¿me podrías comentar cuál es tu opinión, por favor? Gracias, Claro que sí, Gracias. doctor. Me parece una pregunta fundamental. Yo creo que tengo dos direcciones de respuesta. Primero, a mí ese tipo de pregunta también me ha agobiado. Entonces, una parte de mi trabajo que está en proceso de publicarse pronto es desarrollar métodos para resolver cierto tipo de no linealidad cuando no es muy fuerte, cuando no es muy intensa, porque a mí también me parece importante poder abordar de alguna manera estos métodos analíticos a lo no lineal. Eso es algo difícil en general para los sistemas que en general no se puede, pero yo he encontrado casos donde sí, o aproximaciones donde sí, y entonces es una dirección importante. Entonces la respuesta primero es necesario, definitivamente es necesario, a mí también me agobia y me gustaría que estos métodos en lo posible se extiendan a sistemas no lineales. Y ahora, el otro lado es, si ya sabemos que un sistema es no lineal, ¿por qué empezar suponiendo que si es lineal? Porque un problema con el que me he topado también investigando es con el Fan-Tanner, el PTT, y fíjese que justamente he hecho resueltos simulados. No soy enemigo de las compus, insisto, entonces claro que hacemos simulaciones. Y lo que he encontrado es que a veces para interpretar el resultado, de entrada es muy complicado analizar un sistema no lineal por sí solo. Entonces descubrí que estas soluciones lineales o estas soluciones de Maxwell son como un punto de partida, me dan un poco de interpretación para a partir de ahí decir, dentro de la complejidad que es el Fan-Tanner que tiene, como dice usted,
la viscoelasticidad que se acopla al adelgazamiento y además la viscoelasticidad normal, que es diferente a esta de corte. Eh, Todo eso, cómo lo comparo, cómo lo describo, cómo lo entiendo, estos modelos lineales sirven para eso, nos dan interpretación clara y luego a partir de ahí, ya sabiendo lo que pasa por la viscoelasticidad lineal, ahora con comparación o hasta por simple resta, por resta del el modelo no lineal menos el modelo lineal, pues nos da un punto de partida de qué cambios sí se deben a esta parte compleja del adelgazamiento, de la parte no newtoniana de la viscosidad y la parte no newtoniana de la elasticidad. Sí, yo creo que el rol es combinado, es interpretación. Entonces eso ha sido lo que a mí me agobia. Es un tema muy interesante, definitivamente. Sí, Muchas sí. gracias, Ulises. No, al contrario, Doc, le agradezco mucho. Gracias al doctor Edson. Y también tenemos la mano de Joaquín. Adelante, Sí, Joaquín. Ulises, está interesante tu trabajo, multiescala. Y como les decías, en el sistema cardiovascular existen también muchas escalas, ¿no? O sea, ahí están los capilares y luego tenemos la parte de las arterias grandes. Y solamente me gustaría, o sea, ya sé que no pusiste ecuaciones, porque sé que son ecuaciones extensas y luego asusta, ¿no? Las veces dices, ay, caray, ¿qué es eso? Solamente me gustaría que, digamos, a grosso modo nos expliques, cómo es digamos, el proceso mental para hacer este tipo de ecuaciones analíticas que involucran dos escalas. O sea, tienes un término que es para la escala pequeña y un término para la escala más grande y luego los pegas o metes un término que se acople a los dos. O cómo, más o menos nos des una idea de cómo es el proceso para generar estas ecuaciones analíticas con las dos escalas. Ya en la parte práctica, Joaquín, esa pregunta es muy interesante y la respuesta es depende. Mira, estos tres sistemas, en los tres fue distinto. Por ejemplo, en el sistema uno lo que pasó es que cada escala tiene una solución parcial. Entonces tú puedes resolver en gran parte la escala pequeña y en gran parte la escala grande. Y luego lo que fue muy difícil y tomó mucho tiempo para mí, meses de trabajo, es acoplarlas. ¿Qué tienen en común? La solución de la escala pequeña y la escala grande. Y en general, de hecho, la primera vez que lo acoplé, descubrí que si tú nada más los pegas y ya, el problema se vuelve muy complejo computacionalmente. O sea, así nada más de meter la solución en series de Fourier, que no lo he mencionado, pero una solución aquí y la misma solución acá, el problema se vuelve escala la computación escala muy grande, o sea, es resolver matrices gigantescas. Tomó mucho trabajo concluir un patrón, que hay ciertas reglas que encontré que te permiten reducir la dimensión de ese problema. Entonces la respuesta es, desde el lado matemático, hay veces donde tú puedes resolver un sistema y luego otro y simplemente acoplarlos, aunque el acoplamiento sea difícil, ¿no? Esa es una manera. Y entonces el reto ahí de la multiescala es el reto de acoplar la solución del sistema chico y la solución del sistema grande. Eso fue en un caso. En el otro caso, por ejemplo, en el caso de estas redes, el asunto es, el reto era cómo hacerle para que la parte oscilante, esta debida a la vibración, el tema es que esta parte es un sistema no lineal. Entonces, quiere decir que sea no lineal, quiere decir que no puedes resolver una frecuencia a la vez, tienes que resolver todas acopladas. El reto era cómo hacerle para que de alguna manera la vibración, tú puedes describir la vibración de cada uno de estos tubos por separado. Y otra vez el tema era cómo acopla los miles de tubos a la vez. El mérito que tuvimos, que es que es que se nos ocurrió una manera otra vez de simplificar el problema. Y entonces, el problema solito son unas matrices gigantes donde todas las frecuencias se acoplan con todas, pero encontramos una reglita y con eso se redujo también de dimensión. A veces puedes acoplar el sistema, te decía, diciendo el sistema chico está aquí, el sistema grande está acá y se juntan. A veces lo que pasa más bien es, son muchos sistemas chicos y más bien se te tiene que ocurrir una manera para decir qué tienen en común todos ellos, ¿no? Ese es otro caso. Y el sistema 3 que fue el más, creo que el más extrapolable de encontrar es, hay veces que puedes encontrar una solución analítica donde tienes un grado de libertad. Por ejemplo, yo encontré una solución donde puedes poner arbitrariamente la corriente oceánica o la forma en que vibra la ola, bueno, la forma en que la ola oscila arriba abajo y perturba a tu estructura. Entonces, en esa parte la multiescala honestamente es un problema que nos comemos. Es decir, la multiescala es simplemente un parámetro de la solución. La multiescala es la multiescala de la corriente, pero yo la corriente la meto como un parámetro. O sea, la solución, digamos, la solución dice todo eso, multiplícalo por la corriente, lo que sea que sea. Y entonces ahí en ese caso, lo que tiene de interesante la multiescala, digamos, es que, ok, la multiescala va a ser tanto como el dato de corriente que tú me des. Por eso aquí yo les ponía datos medidos. Esto
esta multiescala de medir tantas frecuencias a la vez, yo simplemente la multiplico por la solución que me dio a mí el problema y el resultado ya trae eso, como que heredo es la multiescala del problema de la fuente, del driving force, digamos, ¿no? En este caso. Eso es un poquito, cada caso fue un poco diferente. Pero yo creo que eso que acabas de preguntar, Joaquín, es el tema central. Y honestamente mi respuesta es, para ciertos sistemas se puede y para otros no se puede. O no se me ha ocurrido cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias, Ulises. Al contrario, gracias a Gracias. ti. Doctor Fausto. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle al doctor Ulises por su presentación, por participar en estos seminarios y por aceptar la invitación. También a Joaquín por haber traído al doctor Ulises. Y pues nada más, yo como soy experto en urología, me interesó mucho lo que mencionaste sobre el agua, que se comporta como un fluido viscoelástico bajo ciertas condiciones, Así es. que es un fluido que tiene una parte de fluido, de líquido y otra parte de sólido, pero para que quedara un poco más claro, no sé si nos podrías dar un ejemplo de un fluido así que veamos en la vida cotidiana que tenga esas características, porque el agua pues generalmente no las tiene. Exacto. Pues mire, muchas gracias por su pregunta, doctor, y muchas gracias por el agradecimiento que me dio usted también, ¿no? Yo estoy agradecido con ustedes de presentar en un seminario, en un grupo tan interesante y tan diverso como el de ustedes. Gracias por eso. Ahora, respecto a su pregunta, yo creo que el ejemplo típico que todos nos gusta, o con el que yo aprendí y crecí desde niño, era la maicena con agua, ¿no? Se hace una especie de atole espeso y mucha gente hemos hecho ese experimento de que si uno lo empuja despacito, este, ese atole como que puede uno meter la mano y hasta se siente mojado, se siente como agua. Y si uno lo golpea fuerte, ante un esfuerzo fuerte y súbito, es como golpear una pared, ¿no? Se siente sólido. Entonces, hay situaciones donde el sistema se siente como si estuviera uno interactuando, en ciertos esfuerzos está interactuando con un sistema sólido, y hay otras situaciones donde uno está interactuando como si fuera un líquido. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo con el que interactuamos en el día a día son los geles. Por ejemplo, el gel de cabello, ¿no? Entonces, es muy típico que los geles también se modelen como un fluido viscoelástico con dos módulos y todo. Y el asunto ahí es que si uno los imagina, para la gente, ¿no? Lo he preguntado para las personas, es como que la parte, el truco para entender por qué son viscoelásticos esos geles es porque su estructura tiene dos partes, ¿no? Es como si fuera un andamiaje de sólido y en medio están atrapados porciones de líquido. Entonces, una parte del comportamiento lo da el líquido que salta entre los andamios y otra parte son como estas estructuras en este caso en los geles usualmente son algún tipo de polímero que hace una especie como de labor como si fuera el andamiaje de una casa. Ajá, y eso explica la dualidad, ¿no? Pero como dice usted, doctor, a mí lo que me parece impresionante es que usualmente el agua no hace eso. El agua en mediciones ordinarias no lo da. Yo me acuerdo que leí este artículo de Kapoor recién empezando el doctorado, empecé en el 2015 y leí esto y yo también me quedé pensando, uy, es muy raro encontrar estas propiedades atípicas. El agua, de hecho, es como el punto de partida para hablar de viscosidad y de muchas propiedades de la no reología de los sistemas y justamente que haya dado esta respuesta reológica. Además, déjeme decirle, doctor Fausto, que esto... También se lo digo con mucho respeto y humildad para mi trabajo. Lo que hice yo fue solo un punto de partida de incorporarlo de Kapoor. Kapoor encontró una respuesta mucho más compleja del agua, no nada más la viscoelasticidad. Encontró regímenes de franco adelgazamiento cortante cuando el agua está extremadamente confinada, así menos de un nanómetro, que está fuera de esta gráfica. Esa región yo no soy capaz de modelarla. A esa parte me refiero que, con mucho respeto, me siento superado por todo el reto del agua confinada. Entonces, uno modela hasta donde puede, ¿verdad? Pero sí, el agua da para mucho, da para mucho. Sí, muchas gracias, doctor Ulises. Si no nos creen, ustedes pueden hacer el experimento de tirarse de la plataforma de 10 metros en una alberca, pero de espaldas, para que vean que sí responde el agua como sólido. Gracias. Claro, claro. Ese es un buen punto, doctor, es claro, claro. Bien, muchas gracias al doctor Fausto. A mí me llama la atención también justo esa diapositiva y eso que mencionó sobre el comportamiento del agua y su interacción con la rugosidad, todo esta dinámica. No sé si conozcas, doctor Ulises, algún trabajo
en donde además hayan incluido transporte de iones o de partículas cargadas en todo esto, entre que si el agua, su comportamiento y la rugosidad. Sí, sí he visto. Esa área es muy importante para todo el flujo electrosmótico y transporte de iones. Sí, sí he visto mucho trabajo. De hecho, a mí me gusta mucho leer eso porque ese es otro club de gente de fluidos que resuelve analíticamente. Es muy común encontrar soluciones analíticas. Usualmente los leo para aprender cómo resuelven ellos sus problemas y luego tratar de traducirlos a los nuestros. Hay una diferencia muy interesante entre ese tipo de fluidos y estos. Una muy interesante es que allá la fuerza motriz que empuja a los iones sucede en la interfase, es un fenómeno interfacial. Entonces, si uno pregunta qué parte empuja el fluido para ir arriba o abajo, como es solo la orilla, eso hace que sus perfiles de velocidad sean totalmente planos. Digamos que ellos no forman Hagen-Poiseuille porque la fuerza motriz no está en medio. Uno para formar Hagen y Poiseuille tiene que empujar todo el fluido, no nada más en la orilla. Esa es una cosa interesante. La otra interesante es que efectivamente a la parte de los iones y de moldar cómo se transporta esa parte, la parte de que los iones interactúan con electricidad y se mueven, esa parte también he visto que se modela. Lo que no he visto para responder a su pregunta, doctora, es que consideren que esa región sea viscoelástica. Eso no lo he visto. Y tampoco sé exactamente qué tan fácil sería poner eso. Eso sería un reto. Sí, sí es que justo, bueno, a lo mejor ahí sería buscar, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, o se nos agota el tiempo para el seminario. Agradecemos, también me sumo al agradecimiento tanto al doctor Ulises, al doctor Joaquín que lo invitó, y a todos los que hoy estuvieron en el seminario. Por ahí había alguien con la mano levantada, pero creo que se retiró porque ya no lo veo por acá. Y pues bueno, queda grabada la sesión en el canal de YouTube. Los esperamos para el próximo seminario, que es el viernes, nuevamente a la misma hora, con el mismo enlace. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Ulises. Buen viernes y buen fin de semana. Gracias Saludos. a todos. Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Ulises. Nos vemos. Estamos Hasta en contacto. luego. Claro que sí, doctor Edson, con gusto. Estamos en contacto. Claro que sí.